el caso de Sherlock Holmes y el visitante de medianoche. El huésped no invitado era una tarde gélida de finales de noviembre. La niebla se extendía sobre Baker Street en densos y arremolinados velos que amortiguaban el ruido de los taxis y daban a las farolas de gas un brillo inquietante y espectral. Acababa de regresar de una cena tardía en mi club y encontré a Holmes sentado en su postura habitual, con las piernas cruzadas en el sofá, una pipa apretada entre los dientes, la mirada penetrante fija en el techo mientras se perdía en profunda contemplación. Apenas me había quitado el abrigo cuando él habló sin apartar la mirada. Ha pasado la noche en el Reform Club, Watson, y a juzgar por el ligero aroma a jerez que persiste, me atrevo a decir que la selección le pareció satisfactoria a mí. Ray, on trade, un día de estos, Holmes, debes revelar tus métodos antes de que empiece a sospechar brujería. Finalmente me miró, con una leve sonrisa en los labios. No es magia, querido amigo, solo observación. Tiene el abrigo húmedo por la niebla, pero las botas secas, lo que indica que necesita un taxi para volver a casa. El único establecimiento cerca de su ruta que podría atenderle a estas horas es el Reform Club, y en cuanto al jerez, bueno, lo dejaré como un misterio encantador. Estaba a punto de protestar cuando un repentino rap-rap-rape sonó en la puerta, agudo y urgente. La señora Hudson hacía tiempo que se había retirado, así que fui yo quien abrió, esperando alguna pequeña molestia en un mensajero, quizás, o un viajero perdido buscando indicaciones. Lo que encontré fue a un hombre pálido, tembloroso y vestido con un traje de etiqueta que, a pesar de su elegancia, mostraba signos de angustia. Su sombrero de copa estaba torcido, su corbata estaba ligeramente anudada y sus manos enguantadas. Se aferraban a la aldaba de latón como si buscaran apoyo. ¿El doctor Watson? Jadeó. ¿Está el señor Holmes? Antes de que pudiera responder, Holmes ya se había levantado y estaba parado a mi lado, su mirada penetrante recorriendo al hombre con una eficiencia vertiginosa. «Parece estar en apuro, señor», dijo con frialdad. Ampéis adentro. Antes de que la niebla se lleve la poca serenidad que le queda, el hombre no necesitó que lo animaran. Llegó a nuestra sala de estar a trompicones y se desplomó en la silla más cercana, respirando con dificultad. Noté las gotas de sudor en su frente, a pesar del frío de la noche, y cómo se le crispaban los dedos al aflojarse la corbata del cuello. En Holmes, siempre metódico, lo observó con precisión clínica, antes de hablar finalmente ante Han seguido. La cabeza del hombre se sacudió violentamente, y sus ojos inyectados en sangre se abrieron con alarma. «Cielos», jadeó. «¿Cómo puedes saberlo?» Holmes hizo un gesto con la mano. «Las pistas son triviales, pero inconfundibles. Su abrigo está húmedo por el aire nocturno, pero sus hombros permanecen secos, lo que significa que pasó un tiempo a cubierto antes de acercarse a mi puerta. Un hombre cauteloso. Su corbata está suelta, lo que sugiere prisa. Sus guantes tienen las arrugas de alguien que los ha retorcido con ansiedad. Más notable aún, no llamó a la puerta de inmediato, sino que llamó a la puerta, quizás para no despertar a la señora Hudson, lo que indicaría discreción. Se inclinó hacia delante, y sin embargo, son sus zapatos los que más me interesan. Las suelas están mojadas, pero de forma desigual, como si hubiera pisado un charco que no vio venir. Ha estado mirando por encima del hombro, en lugar de mirar por donde camina. ¿No es así?» El hombre tragó saliva con dificultad, agarrando los brazos de la silla. «Tiene razón, señor Holmes», susurró. «Alguien me ha estado siguiendo toda la noche». Holmes se recostó, cruzando las manos bajo la barbilla. «Entonces, quizá debería empezar por el principio. ¿Quién es usted y por qué necesita mi ayuda?» El hombre respiró profundamente y trató de tranquilizarse. «Me llamo Reginald Carrington», empezó, «y temo que me están persiguiendo». Secó la frente con una mano temblorosa antes de continuar. «Soy anticuario de profesión.
Mi negocio me lleva por toda Europa, donde compro artefactos y documentos raros para coleccionistas privados. Pero hace 3 días, recibí una adquisición de lo más inusual, en un paquete que llegó sin previo aviso, sin firmar y sin rastro. Contenía un diario antiguo, encuadernado en cuero, sin nombre, solo las iniciales L.W. Van Holmes. La dio la cabeza. ¿Y qué contenía este misterioso diario? Carrington se estremeció. Una serie de entradas detalladas que describen tratos clandestinos, traiciones y, lo más escalofriante, un asesinato. Un asesinato que, si las fechas son ciertas, tuvo lugar hace casi 30 años. Miré a Holmes y noté un destello de intriga en sus rasgos afilados. Ann Carrington continuó. Al principio, lo descarté como una invención, quizás una obra de ficción, destinada a engañar o divertir, pero luego leí la última entrada y supe que no era una simple historia. El escritor había sido asesinado. Ann Holmes se inclinó ligeramente hacia adelante. Carrington asintió con gravedad. Las últimas palabras son apenas legibles, garabateadas con desesperación. Por fin, me han encontrado. Si esto llega al mundo, que se sepa, la verdad se esconde en la cámara, donde el tiempo se detiene. Y entonces, a nada, la tinta se desvanece, como si el escritor hubiera sido interrumpido. Un pesado silencio se apoderó de la habitación. Ann Holmes juntó los dedos bajo la barbilla, con expresión pensativa. ¿Y dónde está ese diario ahora? Carrington dudó. Ahí es donde empieza mi problema. Me lo robaron esta noche en los ojos de Holmes brillaron de interés. ¿Robado? Carrington asintió. Me lo había llevado a casa para estudiarlo más a fondo. Estaba solo en mi estudio, cuando oí un extraño rasguño en la ventana. Me giré justo a tiempo para ver una figura, vestida de negro, desaparecer entre la niebla. Corrí a mi escritorio y el diario había desaparecido. Holmes guardó silencio un largo instante. Luego, se levantó de repente y se acercó a la chimenea, donde permaneció en contemplación. Watson, dijo por fin, ¿recuerdas nuestra conversación sobre rompecabezas esta tarde? Frunchy. Por supuesto, sé. Volvió hacia Carrington. ¿Mencionaste que las últimas palabras del diario hablaban de una cámara donde el tiempo se detiene? Sí, respondió Carrington. Pero no tengo ni idea de qué significa eso. Ann Holmes sonrió levemente. Pero creo que sí. Ahí me enderecé. Holmes, seguro que no querrá decir 3 décadas enterrado, uno que alguien se esfuerza desesperadamente por mantener oculto. Ann se volvió hacia Carrington. Dice que lo siguieron hasta aquí. ¿Reconoció a su perseguidor? Carrington negó con la cabeza. No, pero oí algo extraño mientras huían, un susurro en la oscuridad. Una voz que decía, no deberías haber venido buscando el pasado. La sonrisa de Holmes se desvaneció. Entonces, mi querido Watson, no tenemos tiempo que perder. Extendió la mano hacia su abrigo y su sombrero. Puede que este diario se haya perdido, pero la verdad permanece. Y si queremos encontrarla, debemos ir donde el pasado aún perdura. ¿Y dónde está eso?, pregunté, y los ojos de Holmes brillaron. A la casa del muerto, Watson, el lugar donde el tiempo se detiene. Y con esto comenzó nuestra persecución de Medianoche 2. La casa donde el tiempo se detiene. Las farolas de gas de Baker Street parpadeaban débilmente contra la niebla remolinada, mientras Holmes, Carrington y yo bajábamos las escaleras del 221 bytes. Apenas había logrado ponerme el abrigo y el sombrero, cuando Holmes se dirigió con paso rápido hacia el taxi que nos esperaba, con un porte agudizado por la determinación. Apenas habló mientras subíamos, indicándole al conductor una breve instrucción a Baraton. «Y date prisa». Carrington, aún pálido por la terrible experiencia, se sentó entre nosotros, retorciéndose nerviosamente, las manos enguantadas. «Señor Holmes, le ruego, ¿qué pretende hacer? Este diario, esta maldita cosa, ya me ha costado caro. Si el ladrón lo tiene ahora,
¿Qué esperanza tenemos de recuperarlo? Holmes tamborileaba con los dedos enguantados sobre la rodilla con la mirada fija en las calles tenuemente iluminadas que pasaban a toda velocidad. Un libro robado, señor Carrington. Es algo lamentable, pero la verdad que contiene, eso es algo que ningún ladrón puede ocultar para siempre. Usted mencionó el pasaje final, la cámara donde el tiempo se detiene. Dígame, antes de su desaparición, ¿tuvo la oportunidad de examinar el diario a fondo? Carrington tragó saliva. No del todo, pero había un pasaje curioso. En una entrada del año 1857, el escritor, que supongo que es L.W., hablaba de un lugar oculto dentro de una casa antigua, una habitación encerrada durante décadas, intacta por el tiempo o sellada por el miedo de su dueño Mayer Holmes. Eso encaja perfectamente con la frase. Una habitación olvidada, quizás un estudio o un ático. Holmes asintió. O algo mucho más inusual. Este escritor no se refería simplemente a una habitación en sentido metafórico. Se refería a un lugar donde el tiempo realmente había dejado de avanzar a la reliquia de un crimen enterrado hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Carrington se estremeció visiblemente. Pero si la casa aún existe, ¿quién es su dueño ahora? Holmes se recostó con expresión indescifrable. Eso, señor Carrington, es precisamente lo que estamos a punto de descubrir. El taxi se detuvo frente a una hilera de edificios altos y mugrientos en Cheapside. El aire se impregnaba de los olores mezclados a humo de carbón y piedra húmeda. Holmes salió primero, con la mirada fija en un estrecho callejón que descendía hacia la oscuridad. Se giró bruscamente hacia Carrington. Mencionaste que el diario contenía una fecha a 1857, ¿pero contenía un nombre? Carrington dudó. Han solo iniciales en L.W. Holmes exhaló por la nariz y asintió. Entonces tendremos que buscar por otros medios. Watson, sigamos adelante. Los tres avanzamos por el callejón, con el sonido de nuestros pasos amortiguado por la espesa. Los edificios a ambos lados se inclinaban hacia adentro como si conspiraran entre sí, con las ventanas oscuras y poco acogedoras. Holmes avanzó sin dudarlo, deteniéndose bruscamente ante una verja de hierro forjado, oxidada por años de exposición ante. Más allá, se alzaba una estrecha casa de 3 pisos, con la fachada ennegrecida por el tiempo y las contraventanas cerradas, como si ocultaran sus secretos. Un nombre, apenas legible entre la mugre, estaba grabado en una placa de latón desgastada por el tiempo. Casa Ludlow. Carrington jadeó. L.W. Holmes sonrió levemente. En efecto. Veamos si su actual ocupante comparte nuestro interés por el pasado. Extendió la mano hacia adelante y golpeó el llamador de hierro 3 veces durante un largo instante. No hubo nada. Entonces, muy débilmente, lo oí en el crujido de un movimiento desde dentro. Un peso que se desplazaba. La inconfundible sensación de ser observado. Holmes, siempre imperturbable, permaneció inmóvil, escuchando. Entonces, justo cuando empezaba a preguntarme si la casa estaba realmente abandonada, la puerta se abrió con un crujido, revelando una fina grieta de oscuridad. En el interior, una voz, ronca y cautelosa, se coló por la rendija. ¿Quién llama a estas horas? Holmes dio un paso al frente. Soy Sherlock Holmes. Mis compañeros y yo deseamos hablar con el dueño de esta casa. Una pausa. Entonces, la puerta se abrió con un crujido, revelando una figura encorvada, un hombre de unos 60 y tantos años, envuelto en una bata raída, con el rostro marcado por la sospecha y algo más en miedo. Soy el conserje, dijo finalmente. Hace muchos años que nadie vive en Ludlow House. Holmes lo observó atentamente. Sin embargo,
Alguien ha estado dentro recientemente. Quizás incluso ahora el conserje se puso rígido. ¿Qué quieres decir? Holmes dio un paso al frente, y su voz se tornó tranquilamente segura. Hay una luz de vela parpadeando tras las cortinas del segundo piso. Las huellas en el polvo de la entrada sugieren dos visitas recientes, una entrando y otra saliendo. A toda prisa. Y ahí, señaló el marco de la puerta, ese arañazo reciente en la madera, evidencia de una cerradura forzada por alguien que no llevaba llave. A la expresión del conserje se ensombreció por la aprensión, apretando la puerta con más fuerza. No deberías haber venido. Carrington dejó escapar un suspiro brusco. ¡Cielos! Holmes permaneció impasible. Me doy cuenta de que la gente rara vez agradece mis visitas al principio. Sin embargo, necesitamos respuestas, y las tendremos. El anciano dudó un momento, y luego miró por encima del hombro hacia el interior en sombras. Tras un largo instante, se hizo a un lado, indicándonos con un gesto de reticencia que entráramos. Muy bien, pero una vez que escuches la verdad, dudo que quieras quedarte. Cruzamos el umbral, y la puerta se cerró con un crujido detrás de nosotros, sellándonos dentro de la casa donde el tiempo se había detenido. La casa del tiempo olvidado. Cerrarse la puerta de Ludlow House con un crujido tras nosotros. El silencio se apoderó del pasillo tenuemente iluminado. El aire estaba cargado de polvo y algo más elusivo, una presencia persistente, como si las paredes contuvieran la respiración. Esperando, la mirada penetrante de Holmes pasó de la escalera oscura al largo pasillo que se extendía frente a nosotros, captando cada detalle mientras el conserje avanzaba arrastrando los pies, conduciéndonos al interior de la casa. «Cuidado al pisar», murmuró el anciano con voz ronca. «Las tablas del suelo cerca del estudio están frágiles. Hace años que no las reparan». Holmes, impertérrito, avanzó con paso ligero, su mirada penetrante recorriendo el papel pintado descascarillado hasta la tenue silueta de unas huellas embarradas que conducían a una puerta entreabierta al final del pasillo. Carrington dudó, pálido. «Tengo una sensación horrible sobre este lugar», me susurró, como si estuviera entrando en una tumba. «Quédate cerca», murmuré en respuesta, aunque yo tampoco podía quitarme la sensación de ser observado. El conserje se detuvo ante la puerta entreabierta y dudó un instante antes de empujarla hacia adentro con mano temblorosa. La habitación contigua era un estudio congelado en el tiempo. El enorme escritorio de roble, cubierto de papeles amarillentos y plumas manchadas de tinta, permanecía en pie, como si su dueño hubiera salido hacía apenas unos momentos. Unas gruesas cortinas cubrían las altas ventanas, dejando el espacio. Una vela, parpadeando sobre un candelabro de latón, iluminaba una pequeña sección del escritorio, donde había un libro abierto. Holmes entró de inmediato, con sus manos enguantadas suspendidas sobre la superficie del escritorio. Antes de coger el libro con gran cuidado, «¿El diario?», preguntan. La expresión de Holmes se ensombreció. «No». Pero algo igual de convincente. Inclinó el libro hacia la luz de la vela, revelando su título: «Los registros de Ludlow House, 182-11857». Carrington respiró hondo. «El mismo año que menciona el diario robado». Holmes hojeó las páginas con rapidez, pero determinación, su mirada penetrante recorriendo cada pasaje, hasta que, de repente, se detuvo. Su dedo se posó sobre una nota manuscrita descolorida, encajada en los márgenes de una entrada de 1857. Él leyó en voz alta: «A la cámara, donde el tiempo se detiene, ya no está sellada. Los oigo en las paredes. Observa». Incluso ahora un silencio cayó sobre la habitación. La mano de Carrington se aferró al borde del escritorio como para estabilizarse. «Cielos, ¿qué significa?». Holmes cerró el libro de golpe con expresión indescifrable. «Significa», dijo con calma,
que alguien, antes que nosotros, descubrió una terrible verdad en esta casa. Y si mis sospechas son correctas, no somos los únicos que la buscamos. Me puse rígido. ¿Quieres decir? Holmes señaló con la cabeza la fina capa de polvo que cubría el escritorio. Fíjense, alguien ha tocado estos libros recientemente. El polvo es irregular, y este libro golpeó el libro de contabilidad. En su mano ha sido sacado y devuelto más de una vez. Alguien más lo ha estado leyendo. Y lo más importante, se giró hacia la esquina del estudio donde una pequeña alfombra yacía extrañamente torcida. ¿Hay alguien más aquí? Holmes se movió con rapidez, cruzando la habitación en 3 zancadas. Se agachó y con un movimiento preciso retiró la pequeña alfombra, dejando al descubierto una trampilla en el suelo de madera. Ann Carrington dejó escapar un sonido ahogado. ¿Una trampilla? Exactamente, murmuró Holmes. Y una que ha tenido un uso reciente. Señaló los arañazos en los bordes de la madera, como si la hubieran forzado muchas veces. El conserje retrocedió, con el rostro pálido como un fantasma. Te lo dije, no deberías haber venido. Holmes le lanzó una mirada penetrante. ¿Quién usó esto por última vez? El conserje tragó saliva con dificultad. No lo sé, pero le juro que algo anda mal en ese lugar. En esta casa la gente desaparece, señor Holmes, y si valora su vida, se irá ahora mismo. Los labios de Holmes se curvaron en una leve sonrisa. Oh, mi querido señor, le aseguro que ya no podemos irnos. ¿Han dicho esto? Presionó las yemas de los dedos contra el borde de la trampilla y, con un solo movimiento, la abrió. Una ola de aire frío y mohoso se precipitó desde la oscuridad de abajo. Ann Carrington dio un paso atrás. Dios mío, ¿qué hay ahí abajo? Holmes, con los ojos llenos de intriga, metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña linterna. Encendiéndola con un hábil movimiento de dedos, la sostuvo sobre la trampilla abierta, iluminando una estrecha escalera que descendía hacia la sombra. Él nos miró con voz fría y segura. Watson. Carrington, ¿vamos? Intercambié una mirada con Carrington, que parecía más bien pálido, pero asintió débilmente, y luego, con Holmes a la cabeza, descendimos hacia lo desconocido. 4 en las profundidades de Ludlow House y mientras descendíamos a la oscuridad, bajo Ludlow House, la linterna en la mano firme de Holmes proyectaba largas sombras parpadeantes sobre los húmedos muros de piedra. El aire era fresco y viciado, con el inconfundible aroma a polvo, moho y algo más elusivo, el aroma del tiempo mismo, largo tiempo inalterado. Cada escalón de la estrecha escalera de madera crujía ominosamente bajo nuestro peso, como si la casa misma resentiera nuestra intrusión. Ann Carrington, que ya había demostrado ser un compañero nervioso, vacilaba a cada paso, aferrándose a la barandilla con tanta fuerza que le temblaban los nudillos. «Tabo, confesa», susurró con voz ronca. «Esto cada vez parece más una tontería, señor Holmes. Si el diario ha desaparecido, ¿qué esperanza tenemos de recuperarlo aquí, en esta tumba?» Holmes, impertérrito, no aminoró el paso. Señor Carrington», dijo con ligereza, «no buscamos simplemente un libro, buscamos la verdad. Y la verdad, como verá, tiene una forma extraordinaria de preservarse». La escalera terminaba abruptamente en un arco de piedra que conducía a un estrecho pasillo. A diferencia de los deteriorados pisos superiores, las paredes eran de piedra sólida y lisa, y el aire tenía una peculiar frescura. Holmes levantó la linterna, y la tenue luz reveló algo inesperado. El pasillo estaba bordeado de viejos apliques de hierro, y aunque hacía tiempo que se habían oxidado, las mechas ennegrecidas de las velas medio quemadas permanecían intactas. Ann Carrington jadeó. «Alguien ha estado aquí abajo». Holmes asintió. «Y recientemente», Creon avanzó,
inspeccionando el suelo polvoriento. Watson, sus observaciones. Por favor. Me agaché a su lado, observándolo con atención. Hay huellas en el polvo, murmuré. Algunas recientes, otras mucho más antiguas. Y aquí señalé una raya en el polvo. Algo pesado ha sido arrastrado por el suelo. A la expresión de Holmes se ensombreció. No es algo, Watson. ¿Es alguien? Carrington emitió un sonido ahogado. Cielos. Holmes, que ya se acercaba, nos hizo señas para que lo siguiéramos. Adelante, caballeros. Creo que el juego ha comenzado. Seguimos el pasillo hasta que se abrió a una pequeña cámara circular. Las paredes estaban cubiertas de estanterías, con su contenido cubierto de polvo, salvo algunos huecos donde habían sacado volúmenes recientemente. En el centro de la habitación había una mesa de madera, sobre la cual había un candelabro volcado y varios papeles esparcidos. Pero no fue la mesa lo que me llamó la atención. Contra la pared del fondo había una puerta, distinta a las demás que habíamos pasado. Esta estaba sellada con gruesos cerrojos de hierro, y su superficie estaba marcada por profundos arañazos, como si alguien, en algún momento, hubiera intentado salir a zarpazos. Carrington se estremeció visiblemente. Esto es monstruoso. Holmes, sin embargo, estaba completamente sereno. Examinó la puerta con sumo cuidado, pasando los dedos por los cierres metálicos. Estos cerrojos, reflexionó, estaban cerrados desde fuera. Exhalé bruscamente. Entonces, ¿alguien estuvo preso aquí? Holmes se enderezó en efecto, y sospecho que, quienquiera que fuese, nunca se fue. Un largo silencio se apoderó de nosotros. Carrington susurró entonces. La leyenda es cierta. La cámara donde el tiempo se detiene. Holmes emitió un murmullo evasivo. El tiempo no se detiene, mi querido Carrington. Pero los secretos, esos bien escondidos, pueden permanecer intactos durante décadas. Di un paso más cerca, inquieto. Holmes, ¿quieres abrirlo? Holmes me miró con expresión indescifrable. Preferiría que la dejáramos cerrada. Trog saliva. Quizás deberíamos saber qué hay más allá antes de abrirlo. Holmes asintió con aprobación. Una sabia precaución, Watson. Volvió a los papeles esparcidos sobre la mesa y cogió uno. Su mirada penetrante recorrió la página y luego leyó en voz alta. Los oigo en las paredes. Carrington dejó escapar un suave y horrorizado suspiro. Holmes continuó leyendo. La casa se ha vuelto contra mí. Fui un tonto al descubrir la verdad. No me dejará ir a una pausa. Una expresión de Holmes se endureció. Esto lo escribió el antiguo inquilino de Ludlow House. Carrington palideció. Pero Ludlow House lleva años desocupada. Holmes volvió a colocar el papel con cuidado sobre la mesa. Entonces, dígame, señor Carrington. Se giró hacia la puerta sellada y su voz se redujo a un susurro. ¿Quién dejó esta nota? El silencio que siguió fue absoluto. Entonces un sonido, un rasguño susurrante desde el otro lado de la puerta. Carrington se tambaleó hacia atrás con tanta violencia que casi se cae de una silla. «Dios mío, ¿oíste eso?» Holmes no reaccionó. Entrecerró los ojos, con la postura rígida por la concentración. Se llevó un dedo enguantado a los labios, indicándonos que guardáramos silencio. Luego, muy lentamente, dio un paso adelante, presionando su oreja contra la puerta sellada. El susurro cesó durante varios largos segundos. Nada se movió. Entonces una suave exhalación, como un aliento contra la madera. Holmes se enderezó al instante. «No estamos solos aquí abajo». Carrington emitió un sonido ahogado. Holmes miró los cerrojos de hierro que cerraban la puerta. «Imposible». Y sin embargo, Watson, su revólver. Saqué mi pistola sin dudarlo.
Holmes metió la mano en su abrigo y sacó sus herramientas de ganzúa. Con serena precisión, desató el primer cerrojo a Carrington 6. Le cortó la respiración. Holmes, no. Holmes aflojó el segundo cerrojo. Los susurros comenzaron de nuevo. Holmes presionó sus dedos contra la última cerradura. El susurro se detuvo en un momento de absoluta quietud. Entonces, desde el otro lado de la puerta, un único y lento golpe. Carrington gritó. Levanté mi revólver con el pulso acelerado. Holmes. Holmes, por primera vez, dudó. Su mano permaneció inmóvil sobre la cerradura, con el ceño fruncido, sumido en una profunda reflexión. Luego dio un paso atrás. Me miró fijamente. Watson, murmuró. Estamos ante algo de lo más inusual. Tragué saliva con fuerza. ¿Te refieres a abrirlo? Holmes exhaló lentamente. Todavía no. Se apartó de la puerta sellada, examinando ya las paredes de la cámara. Hay otra forma de entrar. Carrington, todavía visiblemente temblando, parecía horrorizado. Holmes, lo que esté ahí dentro debería quedarse ahí. Holmes se limitó a sonreír. Aún al contrario, señor Carrington. Lo que sea que haya ahí. Su mirada se oscureció. ¿Quiere salir? Hubo en la segunda entrada. Holmes se apartó de la puerta sellada, con expresión indescifrable, pero pude percibir la aguda determinación tras su mirada penetrante. El único y lento golpe que había llegado desde el otro lado de la barrera aún resonaba en mi mente, un sonido inquietante en el profundo silencio de la cámara subterránea. Carrington, pálido como un muerto, permanecía paralizado por el terror, respirando entrecortadamente. Holmes, murmuré, todavía agarrando firmemente mi revólver. ¿Qué quieres decir con que hay otra forma de entrar? Holmes se giró hacia las estanterías polvorientas que alineaban la cámara. Su linterna proyectaba sombras largas y cambiantes sobre las paredes de piedra. Si alguien quisiera encerrar a alguien en una cámara así, Watson, una sola entrada sería bastante impráctica. Quien quiera que construyera esta casa, quien quiera que sellara esta habitación, habría necesitado un medio de acceso alternativo. Carrington tragó saliva con dificultad. Entonces, ¿por qué sellarlo? Si hay otra entrada, ¿por qué no usarla? No usarla. Holmes levantó una ceja. Buena pregunta, señor Carrington, y pienso responderla pronto. Sin decir nada más, empezó a revisar las paredes, pasando suavemente sus dedos con guantes por la piedra vieja y desgastada. Observaba con atención las estanterías, analizando cada fila con mucho cuidado. De pronto se detuvo, murmuró, con una pequeña sonrisa en los labios. Me acerqué. ¿Qué pasa? Holmes no respondió de inmediato. Solo extendió la mano y tomó un libro viejo, con el lomo gastado. Lo sacó del estante de un tirón. Escuchó un leve clic en la habitación. Carrington dio un pequeño grito cuando la estantería empezó a moverse. Retrocedan, caballeros, dijo Holmes con calma, con un crujido. La estantería se abrió hacia afuera, revelando un pasadizo oculto. Era angosto y oscuro, con una escalera de caracol que bajaba hacia lo desconocido. Un viento suave venía desde abajo, con olor a tierra vieja y a algo más antiguo, algo olvidado. Carrington retrocedió con miedo. Esto es una locura. No podemos bajar ahí. Holmes lo miró serio. Mi querido señor Carrington, no podemos darnos el lujo de no hacerlo. Sin decir más, levantó la linterna y entró en el pasadizo. Dudé un momento, pero lo seguí, con el revólver en la mano. Carrington, temblando, murmuró algo y también bajó, aunque con miedo. A la puerta se cerró con un golpe. Detrás de nosotros ya no había vuelta atrás. Los escalones de piedra giraban en espiral hacia abajo. El aire era cada vez más frío y húmedo. Las paredes estaban talladas directamente en la tierra,
y a veces se veían símbolos o letras antiguas grabadas en la roca. Ya nadie sabía qué significaban. Ann Holmes no hablaba, pero se le notaba muy cansada. Tocaba las paredes suavemente, mirando los símbolos. «Es increíble», murmuró en tragué saliva. «¿Qué opinas de esto?» Holmes inclinó la cabeza. «Son más antiguas que la misma casa Ludlow. Tal vez eran parte de una construcción mucho más vieja». Oh, su voz se fue apagando. Ann Carrington preguntó. «¿Con miedo o qué?» Holmes no respondió. Al final, llegamos a una cámara baja y amplia. En el centro había una plataforma de piedra cubierta de mucho polvo. Holmes levantó la linterna y miró a su alrededor. «Interesante», dijo. Ann Carrington soltó una risa nerviosa. «Estamos en una cripta antigua, bajo una casa donde la gente ha desaparecido. ¿Y tú dices que es interesante?» Holmes sonrió. «Cálmese, señor Carrington. Tener miedo no ayuda más que no saber nada». Entonces fue directo a la plataforma. Yo lo seguí, con el corazón latiendo rápido. Cuando llegamos, me detuve de golpe y respiré con fuerza porque allí, medio cubierto de polvo y sombras, había un esqueleto. Carrington gritó asustado y casi se cayó. Holmes, en cambio, no se movió. Sus ojos brillaban mientras analizaba los restos. Se arrodilló con cuidado y empezó a limpiar el polvo. Yo también traté de calmarme y me acerqué. Los huesos estaban secos y rotos. El cráneo tenía grietas y marcas claras de violencia. Holmes pasó los dedos por la clavícula y luego levantó con cuidado la muñeca del esqueleto. «Fascinante», murmuró. «¿Qué pasa?», pregunté con voz temblorosa. Ann Holmes levantó un grillete oxidado que aún estaba cerrado alrededor de la muñeca del esqueleto. «Esta pobre alma estuvo encadenada aquí», dijo con voz indescifrable. «Quienquiera que fuera, no lo dejaron morir sin más. Lo encarcelaron». Ann Carrington, respirando con dificultad, negó con la cabeza. «Esto debe ser obra de Eigen. Horror Ancestral. Un terrible secreto enterrado bajo esta casa». Holmes se puso de pie, sacudiéndose el polvo del abrigo. «No tan antiguo como podría pensar, señor Carrington». Ann frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Holmes señaló los huesos. «Este esqueleto no es tan antiguo como parece. Calculo unos 50 años, quizás menos». Un silencio cayó sobre nosotros. La voz de Carrington tembló. «50 años. Entonces alguien en la historia de esta casa». Ann Holmes asintió. «Si alguien del siglo pasado fue responsable, tía, y creo que no somos los primeros en descubrir esta cámara». Levantó la linterna una vez más, iluminando el otro lado de la habitación, donde había otra puerta ligeramente entreabierta, una puerta que conducía sin duda a la cámara sellada, desde la que habíamos oído el golpe. Ann Carrington se tambaleó hacia atrás de nuevo. «No, en absoluto. Me niego a entrar en esa habitación». Ann Holmes exhaló suavemente. «Entonces, espere aquí, si es necesario». Ann se giró hacia mí. «Watson». Sentí una profunda inquietud instintiva, pero también supe, sin dudarlo, que seguiría a Holmes a cualquier parte. Apreté el revólver con más fuerza. «Dirige el camino con esto». Holmes abrió la puerta. Las bisagras crujieron y el resplandor de la linterna se derramó en la oscura cámara. ¿Qué había más allá? Ann Holmes dio un paso hacia adentro y luego una suave voz resonó desde la oscuridad. Una voz que no era la de ninguno de los dos. «No deberías haber venido». Carrington gritó un susurro en la oscuridad. Por un largo momento el silencio nos mantuvo cautivos. En las palabras «no deberías haber venido» quedaron suspendidas en el aire frío y húmedo como una maldición. Ann Carrington se tambaleó hacia atrás, con el rostro desencajado por el terror. «Esa voz, Ann, ¿hay alguien ahí dentro?». Respiraba entrecortadamente. Su miedo era palpable en Holmes. Siempre sereno, simplemente entrecerró los ojos. Levantó la linterna aún más. La luz dorada ahuyentó la oscuridad.
En efecto, murmuró. Un descubrimiento fascinante con serena precisión, dio un paso adelante. Sus zapatos lustrados resonaron suavemente en el suelo de piedra. Lo seguí de cerca, con el revólver aún en la mano, mientras Carrington dudaba en el umbral en la cámara. Tras el pasadizo oculto, era pequeña y vacía, con las paredes húmedas por el paso del tiempo. El aire traía un ligero olor metálico, y una vieja silla de madera se alzaba en el centro de la habitación. Pero mis ojos se sintieron atraídos involuntariamente por la figura sombría agazapada en el rincón más alejado. Un hombre, o lo que quedaba de uno, estaba delgado, hasta el punto de morir de hambre, con la ropa hecha jirones y adherida a su frágil figura. Su rostro demacrado estaba oscurecido por una maraña de pelo, y sus ojos, hundidos, huecos, pero penetrantes por la conciencia, brillaban a la luz de la linterna por un momento. Simplemente nos miramos el uno al otro. Entonces, el hombre habló de nuevo. Su voz era poco más que un susurro. «Es demasiado tarde». Carrington dejó escapar un suspiro tembloroso, apenas manteniéndose en pie. «Dios mío, Holmes», no se inmutó. En cambio, ladeó la cabeza, observando la figura con su habitual distanciamiento clínico. «Supongo que es usted quien llamó a la puerta». El hombre no respondió de inmediato. Sus labios se curvaron en algo parecido a una sonrisa, aunque carecía de alegría. «¿Me oíste?», preguntó, con la voz ronca por la falta de uso. Holmes asintió. «Lo hicimos». El hombre exhaló bruscamente, como si una pequeña parte de él no hubiera creído que fuéramos reales. Me armé de valor y me acerqué, con el revólver aún en alto. «¿Quién eres?» «Prigg». «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» Abajo, el hombre parpadeó lentamente, como si el mismo acto de enfocar le costara esfuerzo. Entonces, con una voz apenas superior a un suspiro, susurró un nombre: «Enrique». El nombre me golpeó como un martillo. Carrington jadeó, retrocediendo como si lo hubieran golpeado. «No, no es posible. Henry Huxley está muerto. Hace 5 años». La expresión de Holmes permaneció indescifrable. «¿De verdad?» El hombre Henry soltó una risa quebradiza y se le quebró la voz. «Entonces, señor, está hablando con un fantasma». Durante un largo momento nadie habló. Las implicaciones de sus palabras cayeron sobre nosotros como un peso en Holmes. Sin embargo, ya había empezado a evaluar la verdad por sí mismo. Se acercó, su mirada penetrante escudriñando cada detalle del rostro demacrado de Henry, su ropa rasgada y sus dedos temblorosos. Por último, habló en voz baja, pero con absoluta seguridad. «Llevas aquí bastante tiempo, pero no 5 años. 3 años. Como mucho». Henry se estremeció. «¿Cómo?» Holmes señaló la fina tela de la camisa de Henry. «Su ropa está hecha jirones, sí, pero el desgaste es desigual. Algunas costuras están rotas, pero otras se mantienen firmes. Eso sugiere que las usó durante algún tiempo después de su encarcelamiento inicial». Su mirada se posó en la muñeca de Henry. «Además, su piel muestra las marcas reveladoras de los grilletes, pero las marcas no son recientes, lo que significa que estuvo sujeto alguna vez, pero no en los últimos meses». Holmes finalmente se arrodilló ante él, observando las manos pálidas y temblorosas de Henry. «Dígame, señor Huxley, ¿quién lo encerró en esta habitación?» Los labios de Henry se apretaron en una fina línea. Su mirada se dirigió a la puerta, luego a Carrington. Finalmente, de vuelta a Holmes. Entonces, muy suavemente, susurró: «No importa ahora. Él ya viene». Carrington se tambaleó hacia atrás. «¿Quién viene?» Holmes se puso de pie y se ajustó los puños. «Excelente pregunta». Pero Henry no respondió. En cambio, sus ojos se dirigieron hacia arriba, al techo, donde había comenzado un suave crujido en pasos por encima de nosotros. En el momento se prolongó largo y fino, cada uno de nosotros congelado.
En el lugar, mientras el sonido de pasos lentos y deliberados se movía directamente sobre nuestras cabezas, Holmes levantó su linterna, proyectando un tenue resplandor sobre el techo bajo. El polvo se elevaba por las grietas, perturbado por la figura invisible que caminaba sobre nosotros. La respiración de Henry se estremeció. «Él sabe que estás aquí». Instintivamente levanté mi revólver, pero Holmes alzó la mano para contenerme. Su mirada penetrante permaneció fija en el techo. «No hay necesidad de violencia, Watson». «Todavía no». Los pasos se detuvieron. Por un momento reinó el silencio. Entonces un golpe fuerte y deliberado resonó en las tablas del suelo. Henry se estremeció violentamente y se adentró más en las sombras. «No», susurró. «No, no, no». Carrington gimió, sintiéndose completamente débil. «Holmes, nosotros hagas esto. Esto es un asunto infame. Tenemos que irnos de inmediato». Holmes, sin embargo, mantuvo la compostura, con una expresión fría y calculadora. «Al contrario, señor Carrington, creo que deberíamos ascender». Carrington lo miró boquiabierto, con los ojos abiertos. «¿Te refieres a subir ahí? ¿A enfrentarte a lo que sea eso? ¿Que sea eso?» Holmes se ajustó las solapas, imperturbable. «Si uno desea resolver un misterio, debe estar dispuesto a enfrentarse a su esencia». Se volvió hacia Henry. «Señor Huxley, si sabe quién está por encima de nosotros, le sugiero encarecidamente que me lo diga ahora». Henry, temblando, finalmente miró a Holmes a los ojos. Luego, con una voz apenas superior a un susurro, dijo: «Ya lo conoces». Me revolvió el estómago. Holmes, sin embargo, se limitó a asentir. «Ya lo sospechaba». Volví bruscamente hacia él. «Holmes, ¿qué estás diciendo?». Levantó una mano enguantada y señaló a Carrington. «Señor Carrington, ¿podría explicarme por qué Henry Huxley, a quien usted afirmaba muerto, está vivo y preso bajo su casa?» Carrington se puso pálido como la muerte. De Henry ardían con algo feroz y oscuro. «Él sabe». Antes de que pudiera reaccionar, Carrington giró sobre sus talones y corrió hacia las escaleras. Sus pasos resonaron en la cámara subterránea. Holmes exhaló bruscamente. «Ahí está. Yo, Solly N». Persecución. Holmes lo siguió con una mirada aguda e implacable en Henry. Observando desde las sombras, susurró una última advertencia: «No deberías haber venido». Y luego corrimos tras el hombre que nos había guiado a este misterio, sabiendo muy bien que la verdad nos esperaba justo encima de nuestras cabezas. 7. El hombre que sabía demasiado. Los pasos de Carrington resonaban por la estrecha escalera de piedra. Cada paso apresurado resonaba en la cámara subterránea. Holmes ya se movía, con pasos largos, rápidos, pero mesurados. Y la respiración, tranquila, como si hubiera anticipado ese preciso instante. Yo, en cambio, luchaba por mantener el ritmo, con el revólver aún en la mano, mientras ascendíamos hacia lo desconocido. Detrás de nosotros, el susurro de Henry Huxley siguió como una maldición. «No deberías haber venido». Las palabras resonaron en mi mente, pero no había tiempo para dudar. La verdad estaba a nuestro alcance, y la repentina huida de Carrington solo confirmó nuestras sospechas. Irrumpimos en el pasillo tenuemente iluminado de arriba, y la transición del sótano húmedo y sofocante al aire frío de la finca me erizó la piel. El pasillo estaba inquietantemente silencioso, salvo por el sonido cada vez más apagado de la frenética retirada de Carrington. Holmes se giró bruscamente. Despegó, moviéndose con rapidez pero precisión, su mirada entrenada captando cada detalle, mientras seguíamos el rastro de Carrington a través de los pasillos sombreados de la mansión. Por fin llegamos al gran salón, cuya apariencia, antes majestuosa, ahora estaba envuelta en una atmósfera de inquietud. Una lámpara parpadeaba, proyectando sombras alargadas sobre el pulido suelo de madera,
Ann Carrington se quedó de pie al fondo de la habitación. St. Ellie, con la espalda apoyada contra las pesadas cortinas. Su mirada se dirigió a la puerta. Calculando la distancia, preguntándose si podría escapar a Holmes, simplemente se ajustó los puños. Yo que tú no lo haría. Los hombros de Carrington se hundieron y su compostura cuidadosamente construida finalmente comenzó a quebrarse. Andy, un paso adelante, aún recuperando el aliento. Ya basta, Carrington, ¿de qué huyes? Por un momento no habló. Entonces su voz llegó baja y entrecortada. ¿No se suponía que sucedería de esta manera? Holmes inclinó la cabeza y observó a Carrington como un halcón estudia a su presa. «Fascinante», murmuró. «¿Dices que no se suponía que sucediera así? Eso implica una intención, un plan. Un plan, supongo, que involucraba a Henry Huxley». Carrington se estremeció al oír el nombre, agarrando con fuerza la cortina. Con sus manos pálidas. «¿No tuve elección, Ann Holmes?», arqueó una ceja. «Ah, pero siempre tenemos una opción». Ann Carrington apretó la mandíbula. «No en este caso», me crucé de brazos. «Así que Henry Huxley nunca desapareció realmente. Lo mantuvieron allí, escondido debajo de esta casa, durante años». Carrington exhaló temblorosamente. «Yo no vaciló», como si le costara articular palabra. «Yo no lo puse ahí». Holmes asintió con expresión indescifrable. «No, pero sabías que estaba allí». Silencio nun. Silencio tan denso que sofocaba el aire. Andy Carrington parpadeó y sus manos temblaron ligeramente. Holmes se acercó, con voz suave pero firme. «Dígame, señor Carrington, ¿quién encarceló a Henry Huxley bajo esta casa?» La respiración de Carrington se entrecortó. Luego, en voz muy baja, susurró: «Mi padre». Un escalofrío me recorrió la espalda. Holmes permaneció impasible, con la mirada llena de comprensión. «Sir Alfred Carrington». Carrington asintió levemente y, con voz hueca: «Antes de morir, él me contó cosas, secretos que nunca quise saber». Su voz se quebró ligeramente. «Me hizo jurar que nunca lo contaría a Frenchy el Sino». «¿Qué razón podría tener para encarcelar a un hombre durante años?» Carrington soltó una risa áspera y sin humor. «Porque Henry sabía la verdad. Y si la verdad salía a la luz». Se detuvo, respirando hondo. Holmes se inclinó ligeramente, con una voz engañosamente tranquila. «¿La verdad sobre qué?» Carrington vaciló. Luego, muy suavemente, dijo: «En el asesinato». La palabra cayó como un golpe. Andy un paso adelante sin querer. «¿Qué asesinato?» Carrington se llevó una mano a la frente, como si el peso de todo aquello fuera finalmente insoportable. «No, se suponía que fuera un asesinato. Se suponía que fuera un accidente. Pero Henry Ann lo vio». Holmes exhaló por la nariz. «Llave». La mirada atormentada de Carrington se cruzó con la de Holmes. «Vio lo que hizo mi padre, y mi padre entró en pánico. Encerró a Henry. Convencido de que nos arruinaría, dejé escapar un suspiro que no me había dado cuenta que estaba conteniendo. ¡Pum, Dios!». Un sonido repentino cortó el aire, un crujido, una tabla del suelo que se mueve bajo un peso invisible a la cabeza de Carrington. Se levantó de golpe y sus ojos se abrieron de par en par por el miedo. Holmes se giró bruscamente y su mirada se dirigió hacia el pasillo en sombras que se encontraba más allá del salón. A la casa se había quedado en un silencio sepulcral, pero el silencio era incorrecto. Estaba esperando Ann entonces un susurro, tan débil, tan apenas presente, que casi creí haberlo imaginado. «Ann, no deberías haber venido». Carrington se quedó rígido, respirando entrecortadamente. «No, no, está muerto. ¿Está muerto?». «Lo enterré». La luz de la lámpara parpadeó. El aire se hizo más frío. Y entonces, desde el pasillo, una sombra se movió. Levanté mi revólver instintivamente. Con el pulso acelerado, Ann Holmes
Sin embargo, permaneció extrañamente tranquilo paso a paso. Lentamente, la figura emergió, con sus rasgos medio iluminados por el tenue resplandor de la lámpara parpadeante, y cuando dio un paso adelante, finalmente lo vi claramente, Holmes. Susurré. Eso es, a Holmes asintió una vez. Sus ojos oscuros y conocedores. Sí, Watson. Su voz era tranquila pero firme. Ese es Sir Alfred Carrington. Carrington se tambaleó hacia atrás, temblando violentamente. No, eso es imposible. Está muerto. El hombre que estaba delante de nosotros sonrió débilmente y luego habló. ¿Estás seguro, hijo mío? Carrington dejó escapar un grito. Ahogado, su mente se quebró bajo el peso de lo imposible, y en ese momento, el visitante de medianoche entró de lleno en la luz. El hombre que debería haber muerto por un único y desgarrador momento. El tiempo se detuvo. A la respiración de Carrington salía en jadeos entrecortados. Sus dedos temblorosos se hundían en la pesada cortina detrás de él, como si pudiera rasgar la realidad misma. Holmes permaneció completamente inmóvil, con su mirada aguda fija en la figura que teníamos delante, Sir Alfred Carrington, o su fantasma, si uno daba crédito a la expresión de terror grabada en el rostro de su hijo Watson. A mi lado, se había puesto rígido, con el revólver todavía en la mano, aunque parecía no saber si debía levantarlo. ¿Estás seguro, hijo mío? Las palabras, dichas en ese tono bajo y escalofriante, provocaron un escalofrío inconfundible en mi columna. Carrington sacudió la cabeza violentamente, respirando entrecortadamente y en pánico. No, ¿estás muerto? A la figura ladeó la cabeza. Un leve atisbo de diversión se dibujó en su rostro curtido. Lo soy. Su tono no era burlón, sino algo mucho peor, una voz que pertenecía a un hombre que ya no tenía nada que temer. A las rodillas de Carrington se doblaron, y podría haberse desplomado si Watson no se hubiera lanzado hacia adelante, agarrándole el brazo con firmeza y seguridad. Holmes, sin embargo, se limitó a observar. Por fin habló. Una actuación excelente, Sir Alfred. Su voz era tranquila o casi coloquial, pero con un tono de firmeza inconfundible. Es usted todo un actor, Sir Alfred Carrington. Si es que realmente era él. Dejó escapar un lento suspiro, y luego avanzó hacia el tenue resplandor de la lámpara, parpadeante. Sus rasgos, finamente iluminados, no eran fantasmales en absoluto, sino más bien inconfundiblemente humanos. Mayor, sin duda, demacrado, con las sombras del tiempo posadas en su rostro, antaño orgulloso, pero no cabía duda. Sir Alfred Carrington estaba vivo. Watson, todavía agarrando el brazo de Carrington, fue el primero en encontrar la voz. Pero ¿cómo? Su cuerpo. Holmes, sin apartar la vista del hombre que tenía delante, suspiró quedamente. Nunca se vio su cuerpo, Watson. Solo se suponía que estaba allí. Carrington se giró hacia Holmes, y su sorpresa se transformó en furia. ¿Lo sabía? Holmes no se inmutó, lo sospechaba. Carrington soltó una carcajada histérica, y su compostura se desmoronó. Pero el funeral, el ataúd. Holmes exhaló por la nariz, como si estuviera discutiendo un asunto desafortunado, pero predecible. Un ataúd no es prueba de la muerte de un hombre, Watson. No es más que una ilusión de finitud, una que Sir Alfred supo explotar muy bien. Sir Alfred hizo una leve inclinación de cabeza. Muy bien razonado, señor Holmes. Holmes asintió una vez. Tú organizaste. A la mirada del Mayo R.C. oscureció, pero no lo negó. Más exactamente, me propuse desaparecer, corrigió con voz lenta y deliberada. Carrington brillaron de rabia. Me dejaste creyendo que estabas muerto. Yo vivía bajo el peso de tu nombre, bajo el peso de tus pecados.
¿Y tú? Se atragantó con la última palabra y se le quebró la voz a Holmes. Sin embargo, se mantuvo firme, quería escapar, dijo, ignorando la creciente histeria de Carrington. Pero, ¿de qué? Sir Alfred guardó silencio. Holmes dio un paso al frente. Verá, ya he deducido mucho sobre su situación, Sir Alfred. Era un hombre de posición, riqueza y poder, pero lo abandonó todo. La pregunta que queda es ¿por qué? El hombre mayor dejó escapar un suspiro lento y cansado. Entonces, por fin, habló por Henry Huxley. Carrington respiró profundamente, y su cuerpo se puso rígido. Holmes simplemente asintió. Ya lo sospechaba. Los hombros de Sir Alfred se hundieron, como si el peso de toda una vida de secretos finalmente se hubiera vuelto demasiado pesado para soportarlo. Fue un error, murmuró. An error. Terrible, terrible. No hablé, ni Watson tampoco. Simplemente esperamos. Sir Alfred levantó la mirada, no hacia nosotros, sino hacia su hijo, Henry Huxley. Vio algo que nunca debió ver. Sabía la verdad y, por eso, no tuve otra opción. Carrington se puso rígido. No hay opción. Su voz era áspera. Low en Cerise. Le robaste la vida. Sir Alfred cerró los ojos. Dolido, lo sé. Enfruncí el ceño y di un paso adelante. ¿Qué vio? Exactamente. Huxley. Sir Alfred Carrington no respondió. Fue Holmes quien rellenó los espacios vacíos. Henry Huxley presenció un asesinato, ¿no? Un largo silencio. Entonces, sí. Enfrió el estómago. La expresión de Holmes no cambió, aunque sentí que las piezas finales del rompecabezas encajaban en su lugar dentro de su mente. Y me atrevo a decir, continuó Holmes con suavidad, que la víctima no era otro que el señor Richard Farnsworth. Watson inhaló profundamente y abrió mucho los ojos. Farnsworth, el hombre cuya supuesta muerte desencadenó todo este caso. Sin embargo, a Carrington parecía como si le hubieran robado el aire de los pulmones. Dios mío, susurró. Es cierto, ¿verdad? Richard Farnsworth nunca desapareció. Lo mataron. Sir Alfred guardó silencio. Holmes asintió lenta y deliberadamente. Sí. Watson, creo que hemos encontrado la respuesta. Carrington dejó escapar un suspiro tembloroso, agarrando el borde de la repisa de la chimenea. Así que eso es todo, susurró. La verdadera razón por la que mi padre desapareció, la verdadera razón por la que Henry Huxley fue encerrado en Holmes, juntó las manos detrás de la espalda. Los pecados del pasado, murmuró, nunca se entierran tan fácilmente. Sir Alfred Carrington estaba surcado por el cansancio. Su presencia, otrora imponente, ahora no era más que una sombra del hombre que había sido. Estuvo escondido durante años. Ahora ya no quedaba nada, detrás de lo cual esconderse. Watson se aclaró la garganta. ¿Y ahora qué pasa? Holmes se volvió hacia mí, su mirada penetrante, llena de comprensión. Encontramos a Henry Huxley. Watson se quedó rígido. ¿Crees que sigue vivo? Holmes inclinó un poco la cabeza. Sí, lo creo. Carrington soltó una risa nerviosa, casi desesperada. ¿Dónde estará? Holmes sonrió levemente. Creo, dijo en voz baja, que Henry Huxley nos ha estado observando todo este tiempo. Una fuerte ráfaga de viento entró por la ventana abierta y desde la oscuridad. Detrás de las cortinas, una sombra se movió. 9. La sombra que vigilaba por un momento. Nadie se movió. El viento entraba suavemente por la ventana, haciendo que las cortinas se movieran como fantasmas. Pero todos miraban fijamente la sombra que se movía en la oscuridad del otro lado. Watson se tensó a mi lado, con la mano lista sobre el revólver. Holmes, como siempre, se mantenía calmado. Se oyó un crujido de madera. Y entonces apareció una figura iluminada apenas por la luz de la lámpara.
Ann era un hombre delgado, con el rostro pálido. Su cabello era largo y desordenado, y su cara parecía de alguien que no había visto la luz en muchos años. Pero a pesar de su aspecto, sus ojos brillaban con inteligencia, atentos, desconfiados y con algo más en reconocimiento. Sir Alfred Carrington soltó un suspiro ahogado. Dios mío. El hombre inclinó un poco la cabeza, y una leve sonrisa apareció en su rostro. ¿De verdad creyó que me había ido, Sir Alfred? Su voz era ronca, pero tranquila. Holmes asintió con calma. Caballeros, creo que estamos ante el señor Henry Huxley. Nadie dijo nada por un momento. Ann Carrington parecía haber visto un fantasma. Tenía los puños cerrados y respiraba con dificultad. Ann Huxley, en cambio, no dudó. Entró en la habitación y se sacudió el polvo del abrigo viejo. Ha pasado mucho tiempo. No es así, Sir Alfred, dijo en voz baja. Sir Alfred apretó los dientes. Se detuvo, sin saber qué decir. Holmes, siempre tranquilo, dio un paso al frente. Señor Huxley, dijo con voz suave, parece que usted no es tan fantasma como algunos aquí creían. Huxley rió suavemente. ¿Un fantasma? No, señor Holmes. He estado bien vivo. Miró a Carrington fijamente, sin mostrar lo que pensaba. Es él quien ha estado escondiéndose de entre los muertos. Ann Carrington respiró con dificultad. No lo entiendes. Holmes cruzó las manos detrás de la espalda y asintió. Entonces, señor Huxley, por favor, cuéntenos. Los ojos de Huxley se volvieron más serios. Yo lo vai todo. Un escalofrío recorrió la habitación. Ann Huxley nos miró con una expresión muy seria. Yo era abogado, señor Holmes. Me dedicaba a buscar la verdad y escribirla. Pero hay verdades tan peligrosas que pueden destruirte. Ann respiró hondo, y su voz se volvió más baja y grave. Era una tarde con tormenta, muy parecida a esta. Me llamaron a Carrington Manor para hablar en privado con Sir Alfred y Richard Farnsworth. Watson se puso rígido a mi lado. Farnsworth, el hombre que supuestamente desapareció. Huxley sonrió, pero con tristeza. Nunca desapareció, dijo despacio, porque murió antes del amanecer. Un silencio. Entonces Carrington se abalanzó sobre él, con la voz temblorosa de rabia. Mentira. Huxley no se movió. Louise, sus ojos se dirigieron hacia Holmes. Usted ya sabe la verdad, ¿no es así, señor Holmes? Holmes, en la cabeza. Añadió, ya lo sospechaba. Carrington dejó escapar un suspiro tembloroso y se volvió hacia Holmes con los ojos desorbitados. ¿Lo sabías? Holmes asintió con voz firme. Era la única explicación lógica. Ann se volvió hacia Watson y gesticuló levemente. Considere los hechos, mi querido Watson. Se decía que Richard Farnsworth había desaparecido. Sus pertenencias quedaron atrás. No había cartas ni rastro de viajes. Y sin embargo, era un hombre rico y de negocios, no de los que se esfumaban en la noche. Sin dejar rastro. Watson asintió lentamente, dándose cuenta. Así que, en lugar de desaparecer, él es asesinado, terminó Holmes. Un silencio pesado. Holmes continuó, acercándose a Sir Alfred Carrington, su voz como un cuchillo a través del aire espeso. Dígame, Sir Alfred, ¿qué pasó realmente esa noche? El rostro de Carrington se contrajo, su cuerpo se tensó y sus dedos se apretaron a sus costados. Entonces, por fin se rompió. Fue un accidente. Las palabras brotaron de él, desesperadas, temblorosas. Holmes no dijo nada, simplemente permitió que la confesión saliera a la luz. Carrington se tambaleó hacia atrás, agarrándose la frente. Discutimos. Dios mío, discutimos. Farnsworth amenazaba con revelarlo todo. Los amoríos, las deudas del negocio, las falsificaciones. Iba a arruinar. Su voz se quebró. Joe lo golpeé.
Silencio. La respiración de Carrington salía entrecortada y sus manos temblaban. Se cayó, se golpeó la cabeza contra la repisa de la chimenea, soltó una risa hueca, llena de autodesprecio, y así se acabó. Se estremeció y se agarró al borde del escritorio para apoyarse, pero no podía no podía dejar que se supiera. Así que su voz se quebró. Huxley asintió lentamente y con tristeza. Me hiciste enterrar la verdad. T. Carrington se levantó de golpe. ¿Crees que quería? La voz de Huxley tembló con furia silenciosa. No me dejaste otra opción, Sir Alfred. Estuve allí esa noche, lo vi todo, y si dijera una palabra, me dejarías muy claro lo que me sucedería. De Carrington bajo Holmes, siempre atento, exhaló suavemente. Y así, murmuró, se aseguró de que Huxley fuera eliminado de la sociedad. Watson respiró hondo. Lu, enseñaste. La expresión de Huxley era amarga. No en una prisión, Dr. Watson, no. Eso habría sido demasiado amable. Su voz, bajo, llena de viejo resentimiento, me internó en un manicomio. En el estómago de Watson se revolvió. Holmes, sin embargo, mantuvo la compostura. Su mirada aguda se dirigió hacia Carrington, su voz, ahora baja y deliberada. Y sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, el señor Huxley escapó. Regresó para arreglar el pasado. Carrington miró hacia arriba lentamente, su rostro pálido como la muerte. No, susurró. No lo entiendes. Él no puede decir la verdad, él no puede. Holmes levantó una mano y lo silenció. Señor Alfred, dijo con suavidad. Me temo que su tiempo se acabó antes de que Carrington pudiera protestar. El sonido de unos golpes firmes resonó por la habitación. De Lestrade resonó. Abrid, en nombre de la ley. El rostro de Carrington se desmoronó. Holmes asintió levemente. Satisfecho, murmuró. Justo a tiempo. La verdad revelada. El firme golpe a la puerta resonó en la habitación, seguido por la inconfundible voz de Lestrade. Abrid, en nombre de la ley. Sir Alfred Carrington se tambaleó hacia atrás, con el rostro pálido. El peso de su crimen, oculto durante tanto tiempo, finalmente lo había alcanzado. Respiraba entrecortadamente, apretando los dedos alrededor del borde del escritorio. Huxley permaneció en silencio, sin apartar su mirada penetrante del hombre que le había robado años de su vida. Holmes, con expresión impasible, se volvió hacia Watson. Mi querido amigo, murmuró, parece que ahora estamos en el acto final de nuestro pequeño drama. Con pasos mesurados, Holmes atravesó la habitación y sin urgencia giró el pomo, permitiendo que Lestrade y sus hombres entraran. La mirada de Lestrade se movió de inmediato entre Carrington, Huxley y Holmes. Aunque acostumbrado a los dramáticos finales de Holmes, el inspector de Scotland Yard pareció momentáneamente aturdido por la atmósfera cargada que reinaba en la sala. Señor Holmes, empezó, confío en que tendrá una explicación. Holmes inclinó ligeramente la cabeza. Claro, Lestrade, al fin y al cabo, es la hora de la verdad. Se volvió hacia Carrington, que ahora temblaba violentamente. Sir Alfred, continuó Holmes con voz tranquila pero firme, le aconsejo que se recupere. Ya no queda ningún sitio a donde escapar. Carrington se hundió en la silla detrás de su escritorio, cubriéndose la cara con las manos. Fue un accidente, murmuró. Nunca quise matarlo. Lestrade frunció el ceño profundamente. ¿Quién? ¿Matar a quién? Holmes juntó las manos a la espalda. Lestrade está aquí para arrestar a Sir Alfred Carrington por el asesinato de Richard Farnsworth. La habitación estaba en un silencio sepulcral. Entonces las cejas de Lestrade se alzaron. ¿Qué? Watson, aunque ya había comprendido la verdad, respiró hondo. Sí, Lestrade y Richard Farnsworth
Nunca desapareció. Fue asesinado en esta misma casa. Los ojos de Lestrade se entrecerraron e inmediatamente hizo una señal a sus hombres para que avanzaran, como si anticipara un acto de desesperación por parte de Carrington. Carrington dejó escapar un suspiro tembloroso, apretó los puños hasta que se le pusieron blancos. Los nudillos no lo entiendes, dijo con voz áspera. No entiendes lo que iba a hacerme. Iba a exponerlo todo. El desfalco, los documentos falsificados, las deudas. Quería justicia, pero yo tenía demasiado que perder. Huxley, con voz baja y firme, finalmente habló. Así que lo mataste. A los ojos de Carrington se oscurecieron. Yo lo golpeé. Se golpeó la cabeza. En el momento en que sucedió, supe que no podía dejar que el mundo se enterara. Enterró su cara entre sus manos y sus hombros temblaron. Ozzie Q hice que pareciera que había desaparecido. Exhaló profundamente, frotándose la frente. ¿Y Huxley? ¿Qué hay de él? Carrington soltó una risa amarga. Huxley lo sabía. Susurró. Lo VO2 why, yo. Yo también tuve que deshacerme de Elan Holmes. Adusto pero sereno. Terminó la frase por Elan. Así que lo incriminaste por locura. Ann Watson negó con la cabeza. Incrédulo. Hiciste que lo declararan loco y lo encerraran. Carrington miró hacia arriba, su expresión vacía, como si la pelea lo hubiera abandonado por completo. Anne Lestrade respiró hondo y dio un paso al frente. Sir Alfred Carrington queda arrestado por el asesinato de Richard Farnsworth y por el encarcelamiento ilegal de Henry Huxley. Será puesto bajo custodia y será juzgado. Los hombres de Scotland Yard se acercaron y agarraron los brazos de Carrington mientras lo ayudaban a ponerse de pie. Anne Carrington no se resistió. Anne, sin embargo, cuando pasó junto a Huxley, se detuvo y miró fijamente al hombre cuya vida había robado. No tuve elección, susurró en la mandíbula de Huxley. Se tensó, pero su voz se mantuvo firme. Siempre tuviste una opción. Carrington bajó la cabeza y luego se dejó llevar, aun cuando la puerta se cerró con un clic detrás de los oficiales. Un pesado silencio se apoderó de la habitación. Anne Huxley permaneció inmóvil, mirando fijamente el espacio donde acababa de estar Carrington. Por último se volvió hacia Holmes. «Lo sabías», dijo en voz baja. «Lo resolviste todo antes de que me revelara». Anne Holmes asintió levemente en sí. «Señor Huxley, desde el principio la desaparición de Richard Farnsworth carecía de lógica. Un hombre como él no desaparecería así como así, sobre todo dejando asuntos pendientes y cabos sueltos. La única conclusión razonable era que nunca salió vivo de esta casa. Anne Huxley dejó escapar un suspiro lento, y las cartas que dio Watson, al caer en la cuenta, Carrington las falsificó para que pareciera que Farnsworth se había marchado voluntariamente». Holmes sonrió levemente. «En efecto, una falsificación torpe, en realidad. Una que no contenía ninguna de las frases distintivas de Farnsworth». Huxley soltó una risita irónica. «Si tan solo lo hubiera conocido entonces, señor Holmes, me habría ahorrado años de cautiverio». La expresión de Holmes se suavizó solo ligeramente. «Me temo, señor Huxley, que el mundo suele ser injusto con quienes saben demasiado». Huxley asintió lentamente. «Sí», murmuró, «supongo que sí». A medida que la noche avanzaba, Lestrade y sus hombres partieron, escoltando a Sir Alfred Carrington hacia su destino en Scotland Yard. Watson, siempre un hombre de buen corazón, colocó una mano sobre el hombro de Huxley. «¿Qué harás ahora?», preguntó suavemente. Huxley guardó silencio por un momento y luego sonrió levemente. «Creo que empezaré a vivir de nuevo». Holmes asintió levemente con satisfacción. «Una decisión admirable». Huxley sostuvo su mirada
¿Y usted, señor Holmes? Holmes suspiró suavemente, ajustándose el abrigo. Volver a Baker Street, donde me imagino el doctor Watson insistirá, una vez más, en que me he esforzado demasiado. Watson resopló, cruzándose de brazos. Vaya, ¿no has comido bien en todo el día? Holmes rió entre dientes, negando con la cabeza. Ah, Watson, siempre fiel guardián de mi bienestar. Huxley rió quedamente y luego extendió la mano. Le debo la vida, señor Holmes, y a usted, doctor Watson. Watson lo apretó con fuerza. No nos debe nada, señor Huxley. La justicia simplemente ha encontrado su camino. Holmes, tocándose el sombrero, hizo un último comentario. Cuídese, señor Huxley. Y si alguna vez necesita un detective en el futuro en él, sonrió, él sabes dónde encontrarme. Más tarde, esa noche, mientras Holmes y Watson estaban sentados en el calor familiar del 221 Bytes de Baker Street, Watson no pudo evitar suspirar, estirando las piernas hacia el fuego. ¿Sabes, Holmes?, reflexionó. Hay algo extrañamente poético en todo esto. Holmes levantó una ceja. Watson asintió. Anne Huxley fue olvidado. Anne lo tildaron de loco, pero al final fue la verdad la que lo liberó. Anne. Holmes guardó silencio. Un momento. Luego, en voz baja, murmuró: la verdad, Watson, es algo muy peculiar. Puede permanecer oculta durante años, incluso décadas. En sus ojos se dirigieron hacia la ventana cubierta de niebla, desde donde se extendía la ciudad, girando y moviéndose bajo el tenue resplandor de las farolas de Gassam, pero nunca queda realmente enterrado. Watson: no. Supongo que no. Holmes se reclinó en su silla y juntó los dedos. Y así, mi querido Watson, murmuró, el juego continúa.